Comenzamos la transmisión streaming Cristo Vive. Julio, mes de la oración por la siembra espiritual. Programa Más que Vencedores. Transmisión grabada con anterioridad, pero leemos tus comentarios. Llegamos al séptimo mes del año. Un mes donde se establece el invierno en el hemisferio sur y sus paisajes son el reflejo del clima de hostilidad en nuestra vida emocional y en nuestro corazón, sumándole los problemas cotidianos, las malas noticias del mundo, el día a día que transitamos con un contexto de incertidumbre en todas las áreas de nuestra vida donde nuestras expectativas se enfocan solamente en sobrevivir. Pero no vivas sin rumbo, porque no importa lo extremo que sean tus tiempos, observemos la naturaleza que nos enseña que en los climas más hostiles son los momentos ideales para iniciar nuevas etapas que nos lleven a conquistar en un futuro todos nuestros sueños. En los momentos difíciles también se siembra esperanza. Julio, mes de la oración por la siembra espiritual. Como dice en la palabra, busca primeramente el reino del Señor y lo demás vendrá por añadidura. Acércate a Jesús y cambia tus expectativas de sobrevivir para empezar a vivir. Auspiciado por Radio Virtual Cristiana del Litoral, la Radio Último Avivamiento y el Ministerio Cristo Vive para Siempre, acompañado de la Iglesia Pentecostal Jesús Camino al Cielo. Hay esperanza si se llama Jesucristo. Este programa es auspiciado y presentado por la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre junto a la Iglesia Jesús Camino al Cielo, desde Argentina, transmitido para Radio Virtual Cristiana del Litoral y sus radios amigas. Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor, con ustedes su hermano en Cristo Sergio. Estamos transmitiendo en este mes de la oración por la siembra espiritual, en este programa llamado Más que Vencedores, para Radio Virtual Cristiana del Litoral y para todas las radios amigas. Dios bendiga al ministerio, Dios bendiga a cada hermano y hermana que nos escucha y nos va a escuchar en algún momento. Sabemos la palabra de Dios es lanzada como una semilla y no sabemos cómo y cuándo crecerá en el corazón de las personas que lo reciben. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar en este mes de julio, en el mes séptimo del año, en el mes de la oración por la siembra espiritual. Con ustedes su hermano en Cristo Sergio, que va a estar haciendo una oración. Así que esperemos que le seamos de mucha bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor amado, Padre, aquí estamos delante de tu bendita y santa presencia, Señor, por compartir una palabra, Padre, una palabra de vida, una palabra de esperanza, Señor, que nos sea de edificación, Padre, para nuestros corazones, para nuestras vidas, Señor, para las personas que nos escuchen en algún momento, Padre, que sea de bendición tu palabra, Señor, que sea de siembra en su corazón, Señor amado, que seas tú, Señor, hablando, Señor, que seas tú, Señor, optimizando, Señor, estas transmisiones, Señor, que seas tú bendiciendo las ondas radiales, que seas tú, Señor amado, el que tome control y dominio, Padre.
Te pedimos, Señor, primeramente, Señor, por lo que estén luchando contra alguna enfermedad, Señor, por lo que estén, Señor, luchando contra enfermedades crónicas, Señor. Te pedimos, por favor, Padre, que tú seas la fuerza, Señor, el día a día de cada uno de ellos, Señor, y de nosotros también, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas la mano de los enfermeros, la sabiduría de los médicos, Señor. Que tú seas el acompañamiento, Señor, a las personas que luchan, Señor, contra padecimientos, Señor, de este mundo, Señor amado. Sabemos que tú eres sanidad, Señor, sabemos que tú eres esperanza, Padre. Pero si alguien tiene que dejar este mundo, Señor, te pedimos, Padre, que nadie se vaya sin conocerte, Jesús. En tu nombre, Padre. Te pedimos también por lo que estén luchando contra las adicciones, Señor. Te pedimos que tu luz sea, Señor, el cambio en sus mentes, Señor. Muchas veces, Señor, en esas batallas, Señor, el enemigo, Padre, ciega, Señor, te ata, Señor amado. Pero te pedimos, Señor, que rompas todas cadenas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea quien sea, Señor, que esté luchando contra lo que sea, Señor, en tu nombre. Que tú seas la luz del cambio, Señor. Por lo que estén privados de su libertad, Señor. Que seas tú, Señor amado, la luz de esperanza, la libertad de sus almas primeramente, Señor. Que puedan aceptarte a ti como Señor y único Salvador. Por lo que estén en centro de salud mental, Señor amado. Por lo que estén en orfanatorios, Señor, en asilos de ancianos, en situación de calle. Te pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, y tu Espíritu Santo resplandeciendo, Padre. Bendice nuestro país, Señor, los países vecinos. Bendice los lugares donde se va a llegar esta transmisión, Señor. Levanta siervos, siervas, predicadores, Señor. Levanta, Señor, con fuerza y con poder, Padre, para que tu siembra espiritual siga creciendo, Señor, en cada persona, en cada rincón de este mundo, Padre, en estos últimos tiempos que transitamos, Padre. Te damos gracias por este mes, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque tú lo has permitido, Señor. Bendice, Señor, a tu sierva Ángela, Señor, fortalécela, Señor, al siervo Cristian, también a su familia, Padre. Bendice a tu sierva Lidia, también y a su familia, Padre. Siervas esforzadas y valientes, Señor, que siguen, Señor, predicando, batallando, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este espacio, Señor, donde vamos a compartir tu palabra, Señor. En tu nombre, Padre, Señor, bendice a nuestra amiga Janet, Señor amado, bendícela, Señor, dale fuerza, dale, Señor amado, sanidad, Señor, en tu nombre, Padre Santo. Y por cada hermana y hermano que nos ha pedido, Señor, oración, te pedimos también, tú conoces, Señor, lo que están pasando, lo que están padeciendo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas, Padre, la sanidad, la esperanza, el refugio, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nada es imposible para ti y en ti confiamos, Padre. En tu nombre, Jesús, vamos a comenzar, Señor, esta devocional, esta palabra, Señor, y que sea de bendición. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano, mi hermana, estamos en el séptimo mes del año, estamos ya casi concluyendo el mes de julio, el mes de la oración por la siembra espiritual. El Señor nos habló, el Señor nos seguirá hablando y bendiciendo por su palabra, porque la palabra de Dios es revelación, porque la palabra de Dios es su poder. La palabra tiene poder, así que mi hermano, el Señor nos va a hablar en este espacio, el Señor nos va a hablar su palabra de vida, su palabra de esperanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a compartir una palabra en el libro de San Marcos, capítulo 4, desde el versículo 30. Es una palabra cortita, pero llena de poder, porque la palabra de Dios es de su poder, porque la palabra de Dios es la esperanza. El título es Parábola de la semilla de mostaza.
Alabado sea el Señor. El Señor nos va a hablar en este mes de la oración por la siembra espiritual. No sé, mi hermano, mi hermana, lo que estás pasando, lo que estás transitando, lo que estás viviendo, pero quiero decirte, como decíamos en el culto, que hay un amigo fiel. Quiero decirte que hay un amigo que te entiende. Quiero decirte que hay un amigo que te escucha y que te comprende. Y se llama Jesucristo. Solo Él conoce tus lágrimas, solo Él conoce tu situación, solo Él conoce lo que te turba, lo que estás viviendo. Y bueno, y Él quiere hablar a tu vida. Él quiere hablar, Él quiere iluminarte, Él quiere ayudarte, porque Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él y les hablemos. Y Él hará, porque Él es fiel, porque Dios no es atrevido y porque Él espera de nuestro llamado. Y tenemos un número gratis, una llamada las 24 horas del día. Y se hace con la oración. Así que mi hermano, anímate a dar tu paso de fe, a poder orarle al Señor, decirle: Señor, me está pasando esto, y vas a ver cómo Él te va a responder, vas a ver cómo Él te va a ayudar, sin importar la situación, la circunstancia. Dios tiene poder, y lo decimos y lo contamos como testimonio. El Señor, en todos nuestros procesos que hemos pasado, que hemos vivido, siempre estuvo fiel, siempre nos respondió, y por eso te alentamos a que puedas buscar de Él. Es una llamada que tenemos, es gratuita, y es por medio de la oración. Llamalo al Señor, clamale, sin importar tu circunstancia, tus lágrimas, sin importar tus tristezas, sin importar tu condición, porque sabemos que a todos nos cuesta, que todos mientras estemos en este mundo siempre vamos a hacer falto y siempre nos vamos a sentir indignos, ¿no? Por aquel que dio su vida por nosotros, por ese pastor de pastores que nos quiere sanar en sus brazos, quiere sacarnos del barro, quiere ayudarnos. Y muchas veces nos sentimos nosotros, como fallamos, nos sentimos como ingratos ante Él, nos sentimos como sucios, pero acércate al Señor, acércate y Él hará, acércate y Él es el que va a restaurarte. Entregale tu corazón a Dios y Él es fiel y Él cumplirá. Alabado sea el Señor Jesucristo. El Señor nos va a hablar en este mes de la oración por la siembra espiritual, que pueda sembrar cada palabra que Él nos habla en nuestro corazón. Santo es el nombre de Jesús. Y dice así la palabra, el título es Parábola de la semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Alabado sea el Señor, alabado sea nuestro Dios. El Señor nos habla, mi hermano, mi hermana, el Señor nos habla con su palabra. Parábola de la semilla de mostaza, dice. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El Señor nos habla, muchas veces nos preguntamos, muchas veces analizamos, ¿qué será el reino de Dios? ¿Cómo se entrará al reino de Dios? Sabemos que nuestra condición muchas veces de ser humano caído, muchas veces el mundo espiritual es lo que nos conecta a Dios, nuestra espiritualidad. Pero muchas veces vivimos tan afanados, tan turbados, tan preocupados por las situaciones que es una realidad, que es claro, que es razonable.
que no nos permite conectarnos con lo espiritual, no nos permite conectarnos con las cosas que Dios quiere hablarnos, con las maravillas de Dios. Y por eso aquí el Señor nos habla: ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? Santo es el nombre de Jesús. El reino de Dios, dice el Señor en su palabra, es como una semilla de mostaza, lo compara el Señor. Y hoy, en este momento, por medio de esta palabra, el Señor nos alienta a que tomemos la semilla de su palabra, a que tomemos la semilla de la salvación, porque el reino de Dios no solamente es un lugar, sino también representa la salvación que nos otorgó mediante nuestro Señor Jesucristo. Santo es el nombre de Jesús, alabado sea nuestro Dios. Que la salvación pueda crecer en nosotros, que su palabra y nuestra fe pueda crecer en nosotros. Eso es lo que nos alienta este mes de la siembra espiritual. Si estamos aquí a pesar de las luchas, de las pruebas, de las adversidades, es porque Dios así lo ha permitido, es porque Dios así lo ha querido. Así que mi hermano, como dicen en el boxeo, como dicen los boxeadores, la campana aún no sonó, la batalla todavía sigue. Si estás es porque hay un propósito. Y ese propósito muchas veces no lo encontramos con respuesta humana, no lo encontramos en las cosas de este mundo. Esa respuesta viene del cielo. Esa respuesta depende de nosotros hacerla crecer. Alabado sea el Señor. Si estamos, es porque hay un propósito y necesitamos que el Señor pueda hacer crecer ese propósito en nosotros. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Es creer. Como decíamos, hacer crecer la salvación. Santo es el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Dice, ¿no? El Señor compara, después creo que más abajo compara también el reino de Dios como la levadura, que comienza pequeño y se multiplica, se hace más grande. Muchas veces, pasamos situaciones difíciles, pasamos situaciones adversas, donde no tenemos recursos para revertirla, donde no tenemos fuerzas, donde no tenemos ayuda, donde no tenemos la oportunidad humana para poder cambiar esa realidad. Muchas veces la vida golpea, sin importar que seas creyente o no. Y nosotros contamos por medio de los testimonios que uno pasa, que uno vive, que uno ve. Muchas veces la vida te golpea de formas inesperadas, sin importar que seas creyente o no, como decimos. Pero mi hermano, mi hermana, el Señor compara su reino con una semilla pequeña, con una semilla insignificante, podríamos decir. Y esa semilla representa nuestra fe, nuestra oración, en aceptarlo a Jesús en nuestro corazón y en hacer crecer. Cuando se terminan los recursos humanos, comienzan los recursos del cielo. Cuando se te cierran las puertas, aquí en este mundo, hay una puerta que vale más que cualquier puerta que el ser humano te pueda abrir. Y es la puerta del cielo. Y esa puerta se llama Jesús. Quizás en tu momento de tristeza, de dolor, de angustia que estás transitando, te está llevando a conocer a Jesús. Mi hermano, mi hermana, el reino de los cielos y el reino de Dios está por brotar en tu corazón. Santo es el nombre de Cristo. Dice que la gloria postrera será mejor que la primera, que nada se compara con lo que va a venir, con lo que Dios nos promete a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra eternidad. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sin importar las luchas, las pruebas, las circunstancias, mi hermano, mi hermana, católico, libre pensador, como dice la sierva, sin importar lo que estés pasando,
quiero decirte que hay un propósito del cielo que es más importante y se llama Jesucristo. Se llama Jesús trabajando en tu corazón, en tu vida. Cuando las tormentas son difíciles, Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestro capitán. Y por eso no sabemos lo que estás transitando, ¿no? No puedo tener contacto con cada persona, ¿no?, que nos escribe. Cada uno sabrá. Pero quiero decirte que Dios sabe lo que estás pasando. Y Él te tiene en la palma de sus manos. Él es la solución y Él es la respuesta. Haz que esa semilla espiritual pueda crecer. ¿Y cómo? Recibiendo la palabra, intentando orar, decirle: Señor, soy insignificante en este mundo. Nadie quizás te escucha, nadie quizás nos escucha muchas veces, pero mediante la fe podemos hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque los milagros existen. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que tiene poder. Alabado sea el Señor. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos conoce más que nosotros mismos, un Dios que en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, va a hacer crecer esa semilla de esperanza en tu corazón. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. El Señor habla en muchas ocasiones aquí en la palabra sobre las semillas, sobre la siembra. El Señor habla de la importancia de la siembra. Y por eso estamos en este mes de la siembra espiritual, escuchando su palabra, que pueda crecer en nosotros. Quizás esa situación que estés pasando sea el inicio para acercarte más a Dios. Sea el inicio para que Dios te empodere con su fuerza, para que Dios te empodere con su milagro, con su sanidad, para que Dios te empodere en medio de cualquier circunstancia. Muchas veces en las cosas que pasamos nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, pero en el medio de ese desierto, como decía en el libro de Oseas, en el medio de los desiertos de la vida es donde Dios está a tu lado, es donde Dios está a solas contigo para escucharte. Santo es el nombre de Jesús. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? Dice, ¿con qué lo compararemos? Santo es el nombre del Señor. El Señor habla también en su palabra sobre la importancia, ¿no?, en sus parábolas que Él nos dice, ¿no?, sobre la importancia del reino de Dios, sobre la importancia de hacer tesoros en los cielos, de hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón no entra, dice, ni el hollín corrompe, algo así decían, como que todo lo que hacemos aquí en la tierra pasa, pero lo que hacemos en los cielos permanece. Así que, mi hermano, te alentamos a que hagas tesoros en los cielos. Y en esa situación adversa, difícil que puedes llegar a estar viviendo y pasando, es el momento indicado. Así como decía el spot al inicio, en los momentos difíciles también se siembra esperanza. Y por eso estamos aquí, en este mes de la oración por la siembra espiritual. Porque sin importar el momento, las circunstancias, estamos sembrando esperanza en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Cristo. Hay tesoros en los cielos. Y el Señor quiere que los empieces a percibir, que los empieces a creer, porque Él está, mi hermano, mi hermana, Él te comprende. Me puedes decir, sí, pero no puedo pagar el alquiler ahora, pero tengo problemas con mi matrimonio ahora, pero estoy transitando esta enfermedad ahora, pero no me alcanza el dinero ahora, me va mal en mi emprendimiento ahora. Podés tener miles de argumentos, pero la fe no la tenemos que perder. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para las personas, para los seres humanos, es posible para Dios. Y porque nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Alabado sea el Señor. El reino de Dios
se compara como un grano de mostaza, dice. Como un pequeño grano, semilla de mostaza. Seguramente los que trabajan en el campo, los que siembran, van a saber más que yo, cómo es el proceso. Pero toda semilla tiene un proceso. Toda semilla tiene un tiempo. Un tiempo de plantar, un tiempo de crecer, un tiempo de desarrollarse. Y por eso, mi hermano, mi hermana, no sabemos la situación que estés viviendo. Quizás tengas a tus hijos en las adicciones. Quizás tu matrimonio parezca imposible de arreglar. Quizás estés pasando por problemas económicos. Pero el Señor nos dice aquí que recibamos esta palabra y que hagamos crecer la semilla. No solamente la semilla del milagro, sino la semilla de la salvación. Y ese es el tesoro que el Señor nos refleja. Que no solamente el milagro, sino la salvación, el reino de Dios, es una puerta que se nos abre en medio de las circunstancias. Dice el Señor en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Así que, mi hermano, mi hermana, te aliento a que, a pesar que no veas resultados, a pesar de que parece que te querés acercar a Dios y las cosas se vuelven más difíciles, te aliento a que sigas creyendo en ese proceso de esa semilla. Si estás buscando a Dios en tu matrimonio, el Señor hará el resto. Si estás buscando a Dios, a pesar de que tus hijos, de que tu familia estén atados quizás por los vicios, por la adicción, o estén alejados de Dios, estás sembrando esperanza. Pero quiero decirte que los tiempos son de Dios. Los tiempos y los procesos los hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso confía, sin importar cómo el enemigo se te levante, sin importar los tiempos difíciles y terribles que estés pasando, sin importar, mi hermano, mi hermana, que parezca que todo se vuelva al revés a lo que estás pidiendo. Así como las semillas, como volvemos lo que trabajan en el campo, lo que trabajan en los trabajos rurales, se siembran muchas veces en época invernal, se siembran muchas veces en épocas que uno mira las hierbas, los árboles y está todo seco, o sea, no hay nada, y uno dice: ¿cómo voy a sembrar ahora? Pero se siembra en ese momento del año difícil, para que cuando vaya desarrollándose y en el buen tiempo pueda crecer. No sé qué proceso tendrá. Yo plantaba el árbol de ciprés y pino, lo hacía porque me gustaba. Conseguía las coníferas, las semillitas, que largan muchas semillitas, lo que seguramente se dedican a eso sabrán más que yo. Y bueno, llegaba un tiempo que esa capsulita, creo que se llama conífera, se abría y salían un montón de semillas. Agarraba la semillita, la separaba, la tenía que poner en un frasquito, así como que le dé frío, que tenga como frío adentro y un poquito de humedad, y después eso se iba brotando. La semillita es durita, es seguramente como la semilla de mostaza. No conozco la semilla de mostaza, pero seguramente es igual, es chiquitita y es así como durita. Y después, cuando se planta en la tierra, cuando va pasando los días, le tiene que agarrar el frío, porque especialmente se planta en frío. Eso se va desarrollando, va creciendo, y es un árbol gigante. Nunca vi, un árbol de mi semilla, porque son plantas todavía, porque lleva su tiempo, lleva mucho tiempo. Pero sé que son árboles hermosos y gigantes, y fuertes, y larga una fragancia hermosa, el olor al pino, a los árboles. Y todo tiene un proceso. En los momentos difíciles, en el invierno, en esa tierra que le da la humedad, se siembra
para que en el tiempo bueno el Señor pueda transformar esa pequeña semilla en un árbol gigante y hermoso. Y eso es lo que nos dice el Señor. ¿A qué compararemos su reino? Es semejante a un grano de mostaza, dice su palabra. Por eso, mi hermano, mi hermana, quizás estés pasando un momento difícil. Seguramente estés pasando un momento terrible. Pero no pierdas la fe. Seguí sembrando, seguí creyendo. Porque lo que Dios hace, lo hace hermoso y a su tiempo. Santo es el nombre de Jesús. A veces estás orando por esa persona y parece que sale todo al revés, pero seguí perseverando. A veces estás orando y se te levanta el enemigo, pero seguí perseverando, seguí creyendo. Y si quizás sos nuevo o no conocías a Dios, quiero decirte que hay una semilla de esperanza y es aceptarlo a Jesús en tu corazón. Él va a hacer crecer su palabra en ti, en nosotros. Así es la fe también, como una semilla de mostaza. Primero recibimos su palabra y primero nos cuesta todo, nos cuesta orar, nos cuesta todo. Pero a medida que va pasando el tiempo vamos entendiendo que solamente Dios es el que nos libra, que solamente Dios es el que está cuando necesitamos, cuando lo necesitamos, que solamente Dios y su reino es lo que vale en un mundo de aflicción, en un mundo de tinieblas, en un mundo de tristeza. Solamente Dios es el que nos abandona, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos ayuda y el que no nos va a soltar la mano. Empezamos a comprender la importancia de su reino, la importancia de acercarnos a Él. Santo es el nombre de Jesús. No sé cuál es tu situación, mi hermano, mi hermana, pero cree y seguí confiando para que el Señor pueda hacer en ti, pueda hacer crecer como una semilla, crecer en la fe, pueda ayudarte a crecer en la fe, como una semilla de mostaza. Santo es el nombre de Jesús. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, dice. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra del Señor. Quizás no conoces al Señor y nos estás escuchando de casualidad, pero esta semilla que Dios está sembrando en ti va a crecer. ¿Por qué? Porque alguna vez y en algún momento vas a poner por obra. El Señor te va a hacer acordar que cuando se cierran las puertas humanas, se abren las puertas del cielo. Santo es el nombre de Jesús. Seguí confiando en el Señor y lleva la preciosa semilla, la semilla de la salvación. Santo es el nombre de Jesús. Hay un versículo, ¿no?, en el libro de Salmos que dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Por eso no sé lo que estás pasando, transitando, viviendo, pero seguí confiando en los procesos de Dios. A veces queremos que nuestra familia se convierta, que nuestros hermanos, que los que tienen hijos, sus hijos se conviertan, lleguen a Dios. Muchas veces he conocido casos, ¿no?, que están predicando los siervos y sus hijos son atacados por el enemigo, ya sea por los vicios, por las adversidades, ¿no?, de este mundo. Y a veces parece algo como ilógico, pero uno espera una cosa muchas veces y es como Dios quiere, es como Dios decide. Eso para demostrarnos que nada en este mundo se va a comparar con el poder de Dios, y para que sigamos creyendo que como una semilla, si uno persevera, Dios va a hacer brotar con poder su palabra en ese corazón herido muchas veces, en esos hijos rebeldes, en esos hijos descarriados, en
matrimonio destruido, el Señor va a hacer brotar la semilla de la fe y de la esperanza, siempre y cuando haya alguien perseverando, siempre y cuando haya alguien que diga: Señor, yo no me guío por resultados, sino yo me guío por lo que dice tu palabra, por lo que creo que vas a hacer. Yo me guío por la promesa que me hiciste y la voy a seguir creyendo. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. No importa, mi hermano, mi hermana, no importa las circunstancias, los resultados, no importa lo que estemos pasando. En los cielos está el tesoro que estamos haciendo mediante la oración. Es el tesoro de la salvación, que sabemos que llegará con poder. Sabemos que cuando todo esto termine, vamos a poder estar con el Señor, vamos a poder recordar de dónde Dios nos ha sacado. Así que seguimos confiando en el Señor. Dios no es hombre para mentir, Dios es fiel. Y si estás luchando, si estás orando por tus hijos, por tus hijas, por tu matrimonio, por tu finanza, por tu salud, es porque Dios se va a glorificar, es porque Dios lo va a hacer. No sé cuándo, ni cómo, ni en qué manera, como dice, ¿no? Esa es la manera de Dios. Pero seguí confiando y que la semilla sea el proceso que Dios va a hacer en tu corazón, sea el proceso que te va a llevar a conocer el reino de los cielos, el reino de Dios que viene con poder. Santo es el nombre de Jesús. Se siembra en la tierra, dice, y es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y por eso vemos también y analizamos aquí en la palabra la importancia de la palabra de Dios. Así como una semilla es algo pequeñito. Como decía, ¿no? Esa semilla del pino que la sacábamos de esa capsulita, había miles de semillas. Había un montón, no se podía contar porque eran muchas. Y esas semillas, para que se reproduzcan, tienen que ser esparcidas. Esas semillas, para que crezcan, tienen que ser diseminadas, tienen que ser esparcidas por diferentes lugares. Y así es la palabra de Dios. No sé cuál es tu proceso, no sé lo que estás pasando y transitando, pero no te quedes con la semilla, sino trata de esparcirla. Trata de esa esperanza. Quizás ya Dios trabajó en tu vida, ya te bendició, quizás Dios ya te respondió. Trata de contar lo que Dios hizo en tu vida, o de lo que Dios, confiando en lo que Dios va a hacer. Hoy quizás no te va bien en tus finanzas, pero mañana te va a ir bien si confías en Dios. Hoy quizás los médicos te dicen una cosa, pero mañana Dios va a ser el que cambie los resultados. Confía. La esperanza es la fe. La fe es lo que no vemos, pero en lo que esperamos y en lo que creemos. Santo es el nombre de Jesús. Esa semilla tiene que ser esparcida como un proceso, así como estamos transmitiéndote este mensaje. Sin importar lo que hemos pasado, las circunstancias, todo eso es una semilla, es un proceso que hemos vivido. Ahora no sabemos quizás para qué. En este momento muchas veces pasamos cosas que no tenemos la respuesta, pero sabemos que en un futuro Dios es el que nos revelará, quizás aquí o quizás en su presencia, por qué pasamos, por qué transitamos lo que pasamos, pero que todo sea para edificación y para su gloria, que todo sea entregando nuestro corazón a Él. Somos barro en sus manos, como decía la palabra del siervo el otro día, y que el Señor haga en nosotros, que el Señor transforme para que podamos crecer. La semilla se planta en tierra y tiene todo un proceso. Cuando nosotros plantamos una semilla, no es que el otro día ya tenemos el árbol, sino, como decíamos, tiene todo un proceso. Quizás le cae el rocío, quizás le tiene que agarrar el frío, quizás no sabemos, solo que los que trabajan en el campo saben más que nada, pero sabemos que es un proceso.
Y uno ve de una semilla tan insignificante, puede decir, cómo Dios hace cosas tan hermosas en su creación y cómo Dios va a hacer cosas tan hermosas en nuestras vidas. Así que confía, sin importar las circunstancias, sin importar los resultados que te puedan presentar. La última palabra siempre la tiene nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, dice. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Quizás te sentís menospreciado, quizás te sentís menospreciada, pero el Señor va a hacer lo que transforme, lo que haga la transformación en ti. Hay cosas muchas veces que se nos hace difícil dejar, que se nos hace difícil enfrentar y luchar por nuestros propios medios. Pero quiero decirte que si le entregas tu corazón a Jesús, Él va a ser el que haga crecer su semilla. Para que digamos, fue a la manera de Dios. Y para que digamos que no fue por nosotros, sino fue por la gloria de nuestro Dios y su misericordia en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Cristo. A veces, a pesar de nuestros errores, de nuestras circunstancias, el Señor siempre está. Pero tenemos que reconocernos y acercarnos a Él. Tenemos que creer. Así que te alentamos, mi hermano, mi hermana, que sigas confiando. En el libro de Oseas, del capítulo 14, dice el Señor: yo corregiré su rebeldía y los amaré de gracia, dice. Y seré como el rocío, dice, ¿no? Como el rocío que riega los lirios. Por eso, mi hermano, no importa las circunstancias, no importa nuestra condición, dice que Él nos va a corregir, que Él nos ama de gracia. Por eso dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que te alentamos a que sigas confiando, a que sigas creyendo, a que Dios te escucha, a que esa semilla de oración que estás orando por ese hermano, por esa hermana, por tus hijos, por tu familia, por tu economía, por tu salud, para que creas que esa semilla no es en vano, que todo proceso que parezca a veces difícil tiene un propósito, y el propósito va a ser algo maravilloso, así como esa semilla de mostaza. Crece y se hace mayor que todas las hortalizas, dice, y echa grandes ramas. Alabado sea el Señor. De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla crece, se hace un árbol. Ese árbol también da semillas. También da semillas. Algunos quizás dan fruto, no sé, cada uno según su especie, su género, como dice la palabra. Pero te alentamos a que puedas recibir al Señor en tu corazón, a que puedas hacer crecer esa semilla de esperanza en ti y que puedas dar frutos. Si estamos en este mundo, sin importar las circunstancias, las adversidades, es porque Dios quiere dar frutos en nosotros, sin importar lo pequeño o pequeña que te sientas. A veces las situaciones, las circunstancias nos hacen sentir pequeños, porque cosas que me han pasado muchas veces, uno se siente como menospreciado, uno se siente como, ¿qué puedo aportar yo?, podemos decir. Pero cuando uno habla a Dios a través de nuestra boca. Por eso siempre, sin importar, cuando estés luchado, cuando estés pasando los peores momentos de tu vida, es donde Dios más va a estar cerca de ti. Eso significa, es que el reino de Dios está procesando, es que el reino de Dios está creciendo en ti. En medio de esa lucha, de esa dificultad, el reino de Dios está tomando raíz. Esa semilla de la palabra de Dios está tomando raíz. Así que por eso, nunca pienses, nunca dejes que el enemigo te venga y te diga, no, ¿vos qué podés aportar? Si mirá cómo estás, si mirá cómo todos se ríen, si mirá cómo todos te critican.
vos tenés que estar bendecido si sos creyente, te dicen muchas veces. Pero no es así, mi hermano. Los procesos de la vida de hoy son para algo que Dios hará en nosotros mañana. Los procesos de la vida de hoy son para que podamos ver su gloria. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el balance de todo, vamos a encontrar que la importancia fue hacer tesoros en los cielos. La importancia fue haber podido superar todo, haber podido llegar a su reino. Alabado sea el Señor. Dice su palabra, ¿no? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ser famoso? ¿De qué le sirve al hombre tener dinero? ¿De qué le sirve al ser humano tener casas, mansiones, tener fama? Absolutamente todo. Y cuando llegue la hora, perder su alma. No sirve de nada, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios te ofrece la vida eterna. Porque Dios te ofrece vida. Y porque las cosas de este mundo terminan siendo sombra ante su poder, ante su reino, ante lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Dios desde antes de la fundación del mundo, dice en el libro de Tito, Él nos ofreció la vida eterna. Él nos ofreció la vida. Y por eso, mi hermano, no menospreciemos lo infinito por algo finito. Por eso, sin importar lo que podamos perder, lo que podamos caer, sin importar los procesos, tenemos que creer que en medio de todo eso hay un Dios poderoso. Tenemos que creer que en medio de todo eso hay un Dios de poder que nos va a ayudar, que nos va a hacer crecer. Y si estamos aquí plantados en esta tierra, pasando ese proceso, esa tormenta de la vida, quiero decirte, el Señor nos dice en su palabra que es por un propósito. Dejamos huellas en este mundo y la vamos a dejar en victoria cuando hagamos el balance y digamos, Señor, bendita esa lucha que pasé, bendito eso contra que me enfrenté, bendito ese gigante que hemos derribado, Señor. ¿Por qué? Porque ahora pude acercarme a tu reino. Porque esa pequeña fe, porque esa pequeña semilla que era una simple palabra que quizás nos dijeron en algún momento, la pude utilizar para derribar gigantes. Porque esa pequeña semilla donde todo el mundo nos hacía de menos, donde todo el mundo se reía del ministerio, donde todo el mundo se reía de lo que hacíamos, esa pequeña semilla tú la utilizaste para glorificar tu nombre, para glorificarte, Señor. Vamos a agradecer, porque en el balance de todo, por más pequeña que sea la semilla, por más pequeño que seamos en la fe, el Señor se va a glorificar si le entregamos nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, muchas veces todo el mundo nos falla, muchas veces los resultados no son los esperados, pero quiero decirte que en medio de todo eso, en medio de los momentos difíciles, es el momento de acercarse a Jesús, es el momento de sembrar esperanza, de sembrar el reino de Dios que empieza a brotar en nuestro corazón. Santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesucristo, santo es tu nombre, Señor. Santo es el nombre de Jesús. Así que mi hermano, mi hermana, esto es una palabra de aliento que Dios nos da, es una palabra de aliento que el Señor nos habla en esta transmisión de la importancia de que el reino de Dios empiece a sembrarse en nuestro corazón, de que el reino de Dios empiece a crecer en nuestras vidas. ¿Y cómo crece? Desde los momentos difíciles, en los momentos adversos. Santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de Dios. Dice en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20, somos ciudadanos del cielo y anhelamos, dice, recibir al Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Somos ciudadanos del cielo, mi hermano, mi hermana. Así que sin importar tu lucha, tu adversidad, quiero decirte que el reino de Dios está más cerca de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros imaginamos. Está brotando en nuestro corazón. Santo es el nombre de Cristo. Dice el Señor, ¿no? Que después de sembrado crece, se hace mayor y todas las hortalizas echa grandes ramas
de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor se va a glorificar en ti. El Señor se va a glorificar en tu lucha. El Señor se va a glorificar en tus hijos. El Señor se va a glorificar en tu matrimonio, en tu ministerio, en tus finanzas, en lo que estés pasando. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, sin importar los resultados presentes. Confía en el proceso para que Dios haga algo grande de eso pequeñito que comenzó con una simple oración. Santo es el nombre de Jesús, santo es el nombre de nuestro Dios. Esa fue la palabra, mi hermano, mi hermana, esa fue la palabra de vida, la palabra de esperanza en este mes de la siembra espiritual. El Señor nos habló de la parábola de la semilla de mostaza, que crezca en nosotros porque somos ciudadanos del cielo, que crezca en nosotros en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles, en medio de las bendiciones, en lo que sea, tiene que crecer. Tenemos que crecer en la fe. Así que no te desalientes si estés pasando algún momento difícil, si sentís que te hacen de menos, si sentís que te menosprecian, no te desalientes. ¿Por qué? Porque de eso pequeño, de ese paso pequeño que diste, que es aceptar a Jesús en tu corazón, de ese paso pequeño que diste de congregar, de acercarte a la iglesia del Señor, el Señor se va a glorificar. Solo cree, persevera y seguí. Santo es el nombre de Jesús. Esa fue la palabra, mi hermano, mi hermana. Espero que te sea de mucha bendición. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es una palabra, Señor, que nos refleja, Padre, tu poder, que nos refleja la esperanza, Señor, de confiar en ti, sin importar las situaciones, las circunstancias que podamos pasar, Señor. Sabemos, Señor, que por más pequeño, Señor, que sea esa gota de fe, Señor amado, que nos acercará a ti, Padre. No solamente para vencer, Señor, lo que estamos transitando, sino para poder conocer tu reino, Padre. Le damos gracias, Jesús, guíanos, encamínanos, Padre. Si hay alguien, Señor, que está pasando algún momento difícil, Señor, tómalo de la mano, Señor, que pueda sentir, Señor, un abrazo, Señor, en él, en su corazón, Señor amado. Si hay alguien, Padre, que esté apartado de ti, que pueda comprender, Señor, que tú eres la única esperanza y que pueda reconciliarse contigo, Padre. Todo pasa en este mundo, Señor, pero tu palabra permanece para siempre. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, Señor, haced que pueda recibirte, Señor, en su corazón, Padre, que repita, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y pueda recibir a Jesús como Señor y único Salvador. Santo es el nombre de Cristo. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, te damos gracias por este momento y bendice, Señor, esta transmisión, Padre. Y bendice, Señor, las ondas radiales, Padre. Bendice a las personas que nos van a escuchar en algún momento del tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, que la gloria y honra sea para ti. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Eso fue todo, mi hermano, mi hermana. Esperemos que te sea de mucha bendición. Nos volveremos a encontrar en la próxima transmisión, en la última transmisión de julio del mes de la oración por la siembra espiritual. Acordate, recibí la palabra. Todo comienza como una pequeña semilla y se hará gigante como el reino de los cielos y el poder de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y saludos cordiales de su hermano en Cristo, Sergio.